Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de mi canal, que no es un video más como todos los videos de tutoriales que hemos realizado anteriormente. Quiero hacer una mención honorífica a que este es un tutorial o un video tutorial muy especial, que es la creación de nuestros propios barras de pastel. En este caso, pasar de un pigmento puro como este que estamos viendo en esta pequeña botellita hasta la creación de nuestras propias barras de pastel para utilizarlas en nuestros proyectos, como todas estas que he creado, barras de diferentes tamaños y colores. ¿Quieres aprender a hacer tus propias barras de pastel para trabajar tus propios proyectos personales? Hoy te enseño cómo es el proceso que hice para conseguir este resultado. Después de muchas pruebas y de mucho ensayo y error, me siento orgulloso de decir que lo logré. Y quiero enseñarte desde la transparencia de mi experiencia a ti para que lo apliques también en tus proyectos si así lo necesitas. Te doy la bienvenida, sé que es un video bastante largo, pero si te interesa te invito a que te quedes y aprendas conmigo el secreto para realizar tus propias barras de pastel. Puedo decir que vamos a necesitar una pequeña agenda con un lápiz, unas espátulas de pintura como las que se utilizan para el óleo, un pequeño recipiente como una especie de bol, depende de la cantidad de lo que vayas a hacer, otro bol más grande, plano, para mezclar los pigmentos, guantes de látex, no importa de qué color, unos pequeños envases de vidrio. Yo tenía estos por ahí. Es simplemente para separar los colores en polvo que vamos creando, los pigmentos que vamos creando, tener la facilidad para separarlos. Y obviamente los pigmentos como tal. Aquí yo tengo una lista que yo compré. Por ejemplo, este siena, azul de cobalto, ocre francés, ocre amarillo, rojo de estudio, siena tostada quemada, y no incluí aquí el negro y el blanco. También vamos a necesitar la tilos o el aglutinante que quieras utilizar. Yo estoy utilizando este específicamente. Y obviamente la tiza de champán, que es lo que le va a dar la consistencia al pigmento. Esto es muy pero muy importante. Este papel cerado, papel de cocina que se utiliza para el horno, simplemente para colocar los pasteles y no se peguen. Toallitas húmedas y secas para secarnos las manos mientras que estemos trabajando. De verdad que es muy importante, aunque no lo crean. Primero que todo tenemos que saber qué son los materiales que estamos utilizando. En este caso, una mezcla de pigmentos en polvo con un aglutinante. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Pero, ¿qué es un aglutinante? Un aglutinante simplemente es, por llamarlo de alguna manera fácil, lo que le da la consistencia al pigmento en polvo. Porque si yo agarro el pigmento en polvo, por ejemplo, y lo utilizo o lo quiero trabajar con mis manos, me va a quedar todo en la mano. Entonces tengo que darle solidez, y para eso se utiliza
un aglutinante. Normalmente en las fábricas de pasteles, o no solamente de pasteles, sino de creyones de toda la vida, se utiliza una goma que se llama tragacanto. Pero para este estudio casero yo voy a estar utilizando uno llamado el Tilosé o Tilos. Ya voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es la tilosa o la Tilosé? Es una celulosa sintética. ¿Y qué es la goma tragacanto? Es una goma natural de origen vegetal. Se usan como aglutinantes en polvo mezclados con agua. Ojo, no agua del grifo. Hay que utilizar preferiblemente una agua descalcificada o un agua mineralizada para que pueda quedar lo más pura posible. Normalmente la tilosa, que es la que yo estoy utilizando, se deja, yo la preparé de esta manera. Una pequeña cucharadita de café sobre más o menos un vaso de agua, y lo dejé actuar durante toda la noche. En el caso del tragacanto habría que dejarlo mucho más tiempo porque es más difícil de disolver. Esa es la diferencia. Otra diferencia bastante importante, y por eso es que las personas cuando están experimentando utilizan esta, es que la tilosa o la tilosé es sintético, es más económico y seca uniformemente. La goma tragacanto, en diferencia, es más fluida al trazo y da una textura más suave, pero por supuesto es mucho más costoso y más difícil de encontrar. En conclusión, la tilose o tilosé es un derivado sintético de la celulosa de la madera o del algodón. Y la goma tragacanto es una exudación natural y orgánica obtenida de arbustos silvestres. ¿Cuáles son los comportamientos de estos dos componentes ya cuando estamos trabajando directamente sobre nuestras obras de arte o sobre la práctica en general? Por ejemplo, en la tilosa tiende a disolverse y activarse de manera mucho más rápida y uniforme. Aquí es posible que muestre un poco del proceso como la preparé yo. Cuando el momento que la hice, puede ofrecer una línea ligeramente más lineal o firme al dibujar, con un tacto un punto menos fluido, y por supuesto es más económico y accesible en el mercado general. Y por otro lado, el tragacanto es el aglutinante tradicional histórico por excelencia. Se utilizaba para, por ejemplo, para elaborar creyones de cera, pasteles duros y suaves, creyones normales como los conocemos. Permite una dispersión del pigmento muy fluida y un tacto final, digamos que terso, al deslizar el pastel sobre el papel. Y requiere un tiempo de reposo mayor, a veces horas o días de hidratación en agua antes de poder mezclarlo con el pigmento de forma homogénea. En conclusión, para una experimentación rápida, yo recomiendo obviamente la tilosé. ¿Por qué? Porque es más económica, más accesible, se puede comprar más fácilmente y la preparación es mucho más fácil. Ahora vamos a hablar de los pigmentos en polvo, que es la base más importante de toda la creación de los pasteles en sí. Las tierras naturales y los óxidos de la marca Kremer, que es la marca que yo estoy utilizando,
de pigmentos son muy respetados en el mundo del arte institucional y de restauración de obras de arte. Esto no es, quiero aclarar, una publicidad pagada en lo absoluto. Yo simplemente soy un comprador de esta tienda o de esta empresa de pigmentos que tiene toda la reputación. Me fijé en que tuviera toda la reputación del mundo para crear mis propios pigmentos, porque yo los voy a utilizar en la elaboración de mis trabajos, y como me gusta que mi trabajo sea de buena calidad, busqué esta empresa, como dije, para que me diera los resultados más óptimos posibles en la elaboración y la creación de estos pasteles. ¿Por qué es tan importante que el pastel tenga una excelente consistencia, una excelente pigmentación? Porque esto es lo que le va a dar la pureza absoluta al trabajo que estemos realizando. Que se conserve en el tiempo el trabajo que estemos creando, o la obra que estemos creando. No simplemente que lo guardes y cuando lo vuelvas a sacar ya tenga otros colores totalmente diferentes, sino que se conserve en el tiempo y bueno, se mantenga en sí la creación que hemos hecho a lo largo de muchos años, no por toda la vida, sino pero por lo menos por una buena época. Obviamente, cada quien utiliza los pigmentos que más se adapten al trabajo que esté realizando. El fuerte mío, como ustedes lo pueden haber notado ya en mi trabajo, en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, es el retrato. Entonces, obviamente, la gama de colores la voy a nombrar dentro de un momento completa, pero la gama de colores que yo seleccioné fueron destinados casi en su totalidad a la creación de retratos, tanto de personas como animales. ¿Cuáles son estos pigmentos normalmente que uno utiliza, o estos colores que uno utiliza normalmente en la creación de retratos? Por ejemplo, tierras naturales, sienas, sombras, ocres, rojos intensos, rosados, poco azules, en algunos casos verdosos. Kremer y esta empresa en general extrae estos pigmentos de yacimientos geológicos reales, muchos de ellos históricos en Italia, Francia o Alemania. No son imitaciones sintéticas. Ojo, al ser minerales molidos directamente en la tierra, contienen impurezas naturales como sílice o magnesio, que son peligrosos, pero que le dan una riqueza cromática orgánica y vibrante, imposible de replicar al 100% en un laboratorio, por ejemplo, haciéndolo de manera artificial. Ojo, quiero que quede claro, el latilos, que lo nombramos anteriormente, es un aglutinante, podríamos decir que no es natural, es sintético, pero hace exactamente el mismo trabajo. Pero el pigmento es totalmente orgánico. Esto no le resta absolutamente nada. Estamos creando unos pigmentos, o en este caso unas barras de pastel altamente profesionales y que no le quitan nada a marcas importantes del pastel, como por ejemplo Sennelier o Rembrandt, que son las que yo más utilizo. Ojo, en pigmentos, por ejemplo, como el óxido de hierro, que sí suelen ser de origen sintético, pero de grado artístico puro. Esto garantiza que el color sea extremadamente constante, predecible y con un poder de tinción brutal, ideal para las bases oscuras de los retratos, por ejemplo, que utilizamos. Yo utilizo muchísimo bases oscuras y a veces prácticamente negras.
Quiero nombrar un dato importantísimo aquí, y es que las tierras naturales, como por ejemplo las que acabo de nombrar, contienen arcillas de forma nativa. Esto significa que se ayudan a pegarse por sí solas, no necesitan mayor grado de aglutinante. Por eso requieren menor cantidad de tilosa, en este caso, que es el aglutinante que yo estoy utilizando, que otros pigmentos sintéticos, como por ejemplo amarillo puro, azul y rojo, verdes, que son sintéticos totalmente. Entonces utilizamos mucho menor cantidad de tilosa para que se unan, por decirlo así, y se conviertan en la textura que estamos tratando de crear con mucha más facilidad. Ya lo pueden ver en la experimentación que vamos a hacer directamente, para que se vea exactamente cómo se integra uno con otro. Otro dato que encontré durante mi investigación es que, por ejemplo, las tierras que contienen magnesio, como la sombra de cipre o sombra natural, absorben el agua de forma muy irregular, y esto obviamente va a tender a agrietarse, cosa que no queremos en la creación de las barras pastel. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Para evitar esta agrietado natural, por llamarlo de alguna forma, y que se desarme en nuestras manos, se puede agregar unas gotas de alcohol en la mezcla para romper la tensión superficial del agua. Esto ayudará obviamente a que se mantengan mucho más firmes a la hora de trabajarlas. Estos pigmentos son clasificados por esta empresa llamada Kremer con la máxima resistencia a la luz, 8 en la escala exactamente. Estas tierras durarán siglos sin perder la intensidad ni cambiar de color. Al ser minerales densos, cubren el papel perfectamente. Esto permite obviamente texturizar, como por ejemplo hacer pelos y manchas sobre las bases que vamos creando, superponer tonos claros sobre las sombras sin que el color de abajo se ensucie o se vuelva transparente. En conclusión, vamos a lograr obtener unos pigmentos con un poder cubriente excelente, con una resistencia a la luz súper importante y con un vehículo o medio mínimo cuando nos referimos, por ejemplo, a la tilosa y las cargas que podamos estar utilizando para darle más consistencia a la mezcla. En este caso yo voy a estar utilizando la tiza de champán, que la voy a mostrar más adelante en el video, si no la he mostrado ya. Primero vamos a preparar un violeta únicamente con pigmento. Para ello vamos a necesitar azul ultramar, rojo, y blanco de titanio, de acuerdo a la intensidad que queramos lograr o la opacidad. Y por supuesto el aglutinante, que es la tilos. Yo la empaqué en un recipiente así para que sea más fácil de utilizarla, y la tengo guardada en la nevera. Es súper fácil. Vamos a empezar por el azul. Simplemente voy a hacer una prueba. Voy a dar por aquí por si lo necesito nuevamente. Para el rojo, limpio el recipiente. Yo utilizo esta cucharita de cocina porque me parece cómodo.
y el blanco de titanio. Y para ello voy a utilizar la tilosa, más o menos en esta proporción, unas cuantas gotas. No sé si se puede ver. Con una espátula de pintura. Voy a integrar los colores poco a poco y irle agregando más tilosa poco a poco sin pasarme. Si se siente demasiado líquido, no hay ningún problema. Podemos agregar un poco más de polvo esparcido de esta manera y seguir revolviendo. Más o menos esta es la consistencia que tenemos que lograr. Una consistencia donde ya no se pegue al bol, sino que se mantenga, se despegue fácilmente. Ok. Una vez que ya tengamos la consistencia deseada, empezamos a darle con las manos, amasar. Okay. Y formarlas la forma que queramos. Tengo otras barras que he estado haciendo. Como pueden ver, son de la misma familia de los morados, verdes y marrones. Unos con carga
como estos y otros sin carga, totalmente puros, como este que acabamos de hacer, que es solamente pigmento y aglutinante. Son hermosos. A mí me encantan. Por último vamos a hacer una prueba diferente. Vamos a agregar primero la tiza de champán, que es lo que le va a dar más consistencia al pigmento y va a hacer que rinda más el pigmento. Para ello vamos a agregar la tiza, en este caso es diferente porque entonces vamos a crear vamos a agregar, perdón, más tiza que pigmento, igualmente con tilosa. Siempre la tilosa tiene que estar. Para darle el agarre. Pero de esta manera vamos a ahorrar el material. Tampoco hay que abusar de esto. Esta es una manera de ahorrar material para el que quiera hacer tonos más suaves, pero realmente es una manera de aclarar los pigmentos más intensos. Ahora voy a ir esparciendo un poco de este pigmento de esta manera, como si estuviésemos espolvoreando un pastel. Y obviamente ya el pigmento no va a ser tan fuerte por la tiza, va a ser más claro. Pero eso no importa porque puede servir para hacer degradaciones de colores. De esta es la manera como se hacen las degradaciones de colores, los pigmentos. Si yo pongo el pigmento solo como está, es bastante fuerte, es como un color café, pero como le agregué la tiza, le baja el tono automáticamente a un color un poquito más claro. Pero para darle más pigmentación le voy a colocar blanco de titanio, pigmento, igualmente un poco, para que el blanco que tenga no sea solamente de la tiza, porque la tiza no aporta ningún color, sino que sea de pigmento. Todo esto me sirven porque como yo trabajo con retrato, todos estos pigmentos a la hora del té los voy a utilizar. Por último voy a agregarle un poquito de este rojo, solamente un poquito,
para hacerlo como un poco más rosado. Bueno amigos, aquí estamos de nuevo. Ya he dejado pasar unos cuantos días para que se secaran perfectamente las barras que hicimos, y aquí voy a mostrarles el resultado. Aquí está el resultado. Y de verdad que estoy súper contento. A mí se me olvidó decir que, no sé si lo dije, que el papel de cocina que pusimos como materiales necesarios para hacer este trabajo era para colocar las barras, obviamente, para que no se peguen, porque si lo pegamos, por ejemplo, en un papel como este, se van a pegar, y aquí se despegan perfectamente, ¿okay? Estas barras, esta fue una de las primeras que hice. Y es increíble wow, increíble. Miren la pigmentación que tiene. Esto es pigmento puro. Esta es la magia de trabajar con el pastel, que tú estás trabajando con el pigmento puro. Y yo creo que entre las áreas artísticas, el pastel debería ser uno de los reyes, porque es el pigmento más puro que existe. Miren esto. Quedaron bastante sólidas y bastante wow, increíble como el pigmento. Me preocupan honestamente las que le puse carga, por ejemplo la carga de tiza de champán. Vamos a ver cómo funcionan, pero eso es lo único que me preocupa. Pero las que el pigmento está solo funcionan perfectamente. Aquí lo pueden ver. Y son suaves, muy suaves. Increíble, de verdad. Estoy muy conforme con el resultado. Miren esto. A esta yo les coloqué carga.
Vamos con estas, que fueron un experimento entre verde osos y mira esto, increíble, ¿eh? Después lo vamos a probar sobre papel para ver cómo funciona realmente sobre el papel. Obviamente esto es una prueba casera, yo no le hice ninguna forma estética, no me preocupé por lo estético para nada. Increíble cómo pigmentan. Simplemente me preocupé de que funcionaran. Esta barra larga que está aquí fue una de las que le puse más interés. Esto lo hice para usarla yo, porque yo utilizo mucho en mis proyectos de retratos este color, los colores marrón, los colores tierra. Este violeta a veces lo utilizo en los fondos, pero no son muy habituales. En cambio los colores de carnaciones pues obviamente se utilizan muchísimo. Los que trabajan con retratos saben que es así. Y este específicamente, como digo, quise hacer bastante. Como ven, es bastante, es uno de los más grandes que tengo. Y solamente usé pigmento para ver cómo funcionaba. Y obviamente que va a funcionar muy bien, porque eso es solamente pigmento. Vamos a probar aquí cómo se ve. Increíble cómo pigmentan. Me lo quiero imaginar cómo pigmentan en el papel. Este es un siena tostada, a pesar de que se ve bastante oscuro, es un siena. Sin embargo lo siento bastante duro en comparación con los otros que están más suaves. Se siente duro, pero bueno, vamos a ver cómo funciona en el papel. Oh, miren esto. Precioso, color precioso. Esto es lo bueno de hacer tus propias barras de pastel, tus propios pigmentos. Y por eso era que estaba buscando crearlas yo mismo, porque esto me permite, obviamente, aparte de ahorrar dinero, me permite tener el control total sobre los colores que quiero conseguir. A veces son muy difíciles de encontrar ciertos colores que quiero replicar. Y como uno es el artista, pues uno sabe qué es lo que necesita. Y a veces es muy difícil encontrar colores específicos. Vamos con este, creo, ¿no? Bien bonito. Muy bonito. Todos están hermosos. Este, a pesar de que parece como una especie de marrón, no es marrón. Es más tirando a un violeta muy oscuro, que lo hice pensando en... Este quedó bastante duro, casi no pinta nada. Vamos a ver cómo se comporta en el... No pinta nada. Vamos a ver cómo se comporta en el papel. Pero esto lo estoy haciendo con toda la transparencia posible para ver si funciona o no funciona y mostrándoselo a ustedes. Porque si es así, miren. ¿Ven? Hay ciertos colores que pintan más que otros. Y increíblemente este color está hermoso, muy bello para la piel. Hermoso, hermoso. Y que estaba diciendo que increíblemente los colores que más pintan parece que son los que le puse la carga de tiza de champán. A
Entonces quise hacer unos que no tuviesen nada de carga, y siento que son los que menos pintan. Este azul está muy hermoso, muy bonito, un azul bastante intenso, ¿no? Pinta bastante. Estos últimos de aquí abajo son los más recientes que hice. De repente no estén totalmente secos todavía, yo los estoy probando. Este sí tiene un poquito más de tiempo. Wow, qué hermoso este color, miren esto. Qué bello este color, muy bello, muy bello. Me gusta muchísimo y pinta bastante. Tiene bastante pigmento a pesar de que está combinado. Creo, si no me equivoco, que estos, los que siento que no pintan demasiado, siento que me pasé de tilosa. Con esto estoy siendo lo más claro posible con todos ustedes, diciendo lo que funciona y lo que no funciona. Yo siento que me pasé de aglutinante en algunas partes y se nota cuando los he puesto a prueba, porque los que están más secos, como por ejemplo estos, les puse el pigmento a los primeros con más cuidado, y en los últimos ya como que les ponía más aglutinante con más cuidado, y en los últimos les ponía el aglutinante como más confiado, por decirlo así. No fue que me pasé a propósito, sino que sentía que lo ponía como más confiado y voy a poner lo que yo quiera, y eso fue lo que pasó. Por eso es que nos quedaron más duros, pero eso no quiere decir que no funcionen. Vamos a hacer lo que funcionen en el papel, yo espero. Este es otro violeta que hice, que le agregué carga de si no me equivoco, de tiza de champán. Parece que la tiza de champán, aunque les resta intensidad, es necesario para darles suavidad. Aquí este está bien, perfecto. Pero aquí en este específicamente, yo sé que es posible que no funcione, lo voy a adelantar de ya. Pero yo estaba tan concentrado haciendo el video que se me pasó, no sé, y tenía dos pigmentos cerca, dos polvos cerca. Uno era la piedra Pumps y otro era la tiza de champán, que es la que se utiliza para las tizas. Y yo fue la piedra Pumps y le eché piedra Pumps a este pigmento. Entonces obviamente es posible que no funcione. Vamos a ver. ¿Funciona? Sí funciona, pero parece que se desborona totalmente, porque obviamente no tiene consistencia. Pero bueno, ya yo sabía que eso no iba a funcionar. Puede ser que funcione para algo, pero no totalmente. Y este último sí lo hice para corregir ese error, lo hice con la tiza de champán, estoy seguro, porque este sí lo hice ya al final. Y con pigmento del mismo. Este es el que va a aparecer en el video. Y como pueden ver, pues sí funciona perfectamente. No se desborona como se desboronó este, que está hecho con piedra Pumps. Y bueno, este es el resultado. Puedo decir que estoy contento porque más del 80% funcionó, y los que no funcionaron fue que me pasé de estilosa
Obviamente fue porque me dejé llevar por la emoción, pero ya sé la cantidad más o menos que tienen que tener para las próximas veces que los haga. De todas maneras, vamos a hacer una última prueba sobre el papel para ver cómo funciona. Bueno amigos, he hecho esta segunda parte porque quiero aclarar que he agregado otros tonos más que no estaban en la lista anterior, mejorando la masa con la calidad que necesitaba. Ojo, vale destacar que yo, como trabajo específicamente el retrato de personas y el retrato de animales, a veces pues esos fueron los colores que yo más me enfoqué aquí, pero la variedad que se puede crear es infinita. O sea, no necesariamente tienen que ser estos tonos específicos que yo creé aquí. Yo simplemente utilicé una paleta muy reducida de pigmentos, pero cada quien puede utilizar los pigmentos que desea. Los pigmentos son infinitos y los colores que se pueden sacar son infinitos. Yo voy a seguir construyendo los colores que necesite, pero por ahora estos son los que tengo. Para ello lo que voy a hacer es que los voy a pasar a esta bandeja, donde los voy a dividir en tonos fríos y cálidos, y luego los vamos a estar probando. Yo ya de antemano les voy diciendo que sí funcionan. Yo aquí, mientras que fui creando y se fueron secando, yo fui probándolos poco a poco, y aquí pueden ver los tonos son maravillosos, hermosos, llenos de vida y con mucha pigmentación. Pero vamos a hacer una prueba completa en un papel que he preparado para esto. Por ahora vamos entonces a dividir aquí las secciones de fríos y cálidos. Bueno, ahora sí vamos a llevarlo a la realidad y a la última prueba final, por decirla de alguna forma. Vamos a poner a prueba en un papel, realmente un papel de trabajar en pastel. Este es el papel que yo utilizo, o el que utilizaba antes de fabricar mi pastel, el pastel matte, que es el mejor papel que existe en la actualidad para los trabajos en pastel. Aquí he hecho dos espacios de trabajo, uno donde voy a poner a ver la diferencia entre los fríos y los cálidos. Aquí vamos a ver cómo se comportan los fríos, y aquí los cálidos, que no me había dado cuenta, pero hice más fríos que cálidos. Y en esta otra sección vamos a poner a prueba mis pasteles, los que acabo de crear, con una marca que yo utilizo habitualmente. En este caso yo tengo más o menos los mismos colores, los mismos tonos en Rembrandt y en Caran d'Ache, y más o menos ahí vamos a ir buscando los tonos que más se asemejan. Pero por ahora vamos a enfocarnos en esto, a ver cómo funcionan realmente en el papel los tonos que creamos. Entonces vamos con los fríos primero.
Para eso, perdón, he hecho estos tonos que me encantan. Mira esto. Este es un gris muy hermoso, que es un poco azulado. Y súper suave, es súper suave. Aquí se puede ver, mira, no estoy frotando absolutamente nada. Y impregna una cantidad de pigmento increíble. Tengo varios en ese tono, más o menos en la misma familia. Este es otro gris parecido, pero no es el mismo. Es un poco más claro, ¿ven? Igual está muy suave, muy suave. Me encanta la textura. Aquí tengo un azul y el peso es bastante suave. Es muy agradable al tacto. Este es una especie de azul marinado con un poco de gris, se podría decir. Qué lindo de verdad, me encanta. Me encanta el color y me encanta la textura. Entre esa misma familia tengo estos cuatro. Siento como que se sienten bastante ligeros, pero es por la carga de tiza de champán que tienen. Esto les quise agregar bastante tiza de champán, por lo menos el 50% de lo que es el pigmento y la tiza de champán, y resultaron ser bastante ligeros. Este no recuerdo exactamente, es también una especie de gris que necesitaba, pero lo siento un poquito más, no pesado, pero sí un poquito más fuerte. En comparación con esto se siente mucho más suave. Me traen un recuerdo como a los pasteles que son demasiado suaves. Porque yo estaba buscando algo parecido más a los Rembrandts, que los Rembrandts son un poco más sólidos, pero con una textura suave al mismo tiempo. Miren este color, es una especie de verdoso, verde suave, un poquito más duro, pero no tanto. Se siente suave, se siente bien también. Tengo este otro verde que también se parece a ese, pero no es el mismo tono, ¿ven? Aquí se puede notar. Y tengo este que parece más bien como un verde amarillento. Ahí se puede notar la textura de mis huellas dactilares, porque es evidente que los hice yo con la mano. No utilicé ninguna herramienta para nada para hacerlo. Ese color está bien bonito, bien lindo. Vamos a pasar ahora a unos colores más intensos que hice partiendo de más o menos de este violeta que había encontrado al principio y me encantó el tono, y entonces ahí hice varios derivados, pero voy a colocar este porque este tiene bastante tiza de champán. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo este color! Me encanta. Muy hermoso este color. Bellísimo, bello. Y este es ese mismo, el que estoy nombrando. Hice dos de estos, pero es el mismo tono. No sé si hay una pequeña variación, entre ambos, pero creo que es el mismo tono. Vamos a ver. Sí hay una pequeña variación. Este se siente más violeta, claro, y este es más oscuro, pero este tono es hermoso. Y este tono, que es el que acabamos de usar ahorita, lo uso yo muchísimo, mucho para los labios. Muy bonito tono.
Tengo aquí 4 más de la misma familia de estos violetas, agregándole diferentes proporciones de tiza de champán para hacerlos más suaves y más claros. Y creo que inclusive a algunos le agregué blanco de titanio. Está hermoso, muy bello estos colores. Wow, estoy sorprendido porque de verdad que estos colores están preciosos. Tiene bastante blanco, se nota la diferencia. Me encantaron, de verdad, me gustan mucho, mucho, mucho. Y por último tengo estos 4 tonos, ya los voy a mostrar, perdón, que son de la familia más del rosado. Yo estaba buscando este tono parecido porque también lo utilizo mucho en los labios. Y bueno, el primero que creé fue este, que es casi puro pigmento y solamente un poquito de aglutinante. Yo creo que este ni siquiera tiene tiza de champán. Wow, miren la intensidad de ese color. Hermoso, muy muy bello. Este es el más puro, creo yo, que tengo aquí en estos 4 tonos que acabo de decir. Aquí en estos también hay varios que no tienen, sino solamente pigmento y aglutinante. Pero notaba que se ponían demasiado duros, entonces comencé a agregarle la tiza de champán para que se sintieran más suaves. Pero la tiza de champán hay que usarla moderadamente, porque si no quedan demasiado blancos, les quita mucho el tono. Mira este rosado, que fácilmente se puede utilizar muy bien para retratos de la época. Por ejemplo, para retratos de romanticismo, que tengo por ahí un proyecto que voy a empezar a hacer una serie de unos tipos de más o menos varios retratos de ese estilo que me gusta muchísimo. Y estos me van a ir muy bien, estos colores, estos tonos pastel, preciosos están. Miren este, wow, bello, bello, bello este color, muy bonito. Y por último tengo este que es más claro y creo que tiene más tiza de champán. Rosado. Pálido, pero no tan pálido. Se puede llegar a un rosado mucho más pálido todavía si agregamos más tiza de champán. Pero es increíble. De verdad, estos colores los necesitaba y por eso fue que me enfoqué solamente en esta familia, porque los necesitaba bastante. Muy bien, han pasado la primera prueba. Ok, estaba diciendo que estos pasteles del principio me recuerdan mucho a una marca que se llama Sennelier. No sé si la conocen, pero es una marca bastante costosa de pasteles y son unos pasteles gorditos. De repente por aquí, por algún lado, voy a dejar una imagen de cómo son, pero yo normalmente utilizo Rembrandt, porque es como una combinación entre no tan suaves ni no tan demasiado duros, como por ejemplo las barras de Conté a París, que son más duras. En cambio el Sennelier es demasiado blando, tanto así que a veces uno compra una barra que cuesta tanto dinero y se disuelve de la nada. Entonces yo estaba buscando una combinación un poquito más dura, porque eso es lo que me gusta, que se sintiera más sólida para poder trabajar, porque yo trabajo los detalles, mucho detalle en mi trabajo. Bueno, ahora vamos entonces con la
con los cálidos. Wow, se mancha aquí cuando paso la mano. Para ello sí he hecho una gama de marrones que cuando los estaba pasando aquí se me partieron algunos. Esto era lo que quería evitar cuando empecé a colocar la tiza de champán. ¿Ves? Este fue uno de los primeros pasteles que yo hice. Aquí se puede ver el resultado. En el interior se ve claramente que es casi puro pigmento con aglutinante, más nada. Esto no tiene más nada. Esto es puro pigmento. De los cuales se me partieron dos. Bueno, a la final yo igualito los voy a partir. Se me partieron estos dos, este y este, que son unos colores hermosos que yo mismo fabriqué. Y me gustó mucho el resultado. Este es como una especie de marrón rojizo que yo tengo también en Rembrandt y lo vamos a poner a prueba más adelante a ver si son exactamente iguales. Pero bueno, vamos a probarlos entonces. Vamos a probarlo así. Es como una especie de... es bastante duro. Eso sí estoy notando que los que tienen solamente pigmento, ¿ok?, con solamente pigmento y aglutinante son demasiado duros y tienden obviamente a partirse más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primero y este es el segundo que acabo de mostrar. Son los dos que me gustaban bastante, estos tonos, porque los uso muchísimo. Son parecidos, pero hay una leve diferencia que es súper notoria, pero yo lo hice a propósito para utilizarlo en los retratos que yo trabajo. Entonces, en conclusión, antes de concluir todo el trabajo final, esta conclusión de este error, por llamarlo de alguna forma, que cometimos aquí, hay que buscar un balance entre el pigmento, el aglutinante y la tiza de champán. Que las tres estén bien dosificados, por decirlo así, porque si ponemos solamente pigmento con aglutinante van a quedar demasiado duros y se van a partir muy rápido. Y si ponemos demasiado tiza de champán y poco pigmento, van a parecer demasiado claro, van a perder la tonalidad del pigmento como tal, que es lo que se quiere lograr. Entonces van a quedar muy pálidos. Entonces debe haber un equilibrio entre esas dos cosas. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Yo creo, si no me equivoco, que este también no sé, lo siento más suave este, pero no sé, creo que este también tiene solamente pigmento y aglutinante, pero lo siento más suave este, y bien, están muy bonitos los tres. Aquí tengo un gris oscuro que yo hice al final porque me di cuenta que necesitaba un gris. Quería un gris un poco más claro, pero bueno, salió este. Y este sí es casi, yo creo que la mitad, 50% pigmento y 50% tiza de champán con el aglutinante. Es una especie de gris verdoso, muy bonito. Todos estos tonos son interesantes cuando se trabaja el retrato en general. Tengo también este otro que es un poco, estaba buscando como un verde militar que tengo en Rembrandt, pero creo que no salió igual. Se ve más un poco como un color arena o algo así. Y de la misma familia de esos marrones
que mostré al principio, estos dos, también saqué estos dos agregándoles tiza de champán. Vamos a ver cómo se ven. Está este. Bastante parecido a este. Muy parecido. Parece que fuese el mismo realmente. Y tengo este, que es un marrón como más... yo diría que como un poco de violeta o algo así. Vamos a ver cómo se ve aquí. Sí, parece que fuese como más... Lo hice pensando en un marrón, pero realmente la tiza de champán le dio otra tonalidad diferente. Ahora, a partir de esos naranjas como este, que era un naranja bastante intenso, saqué otros tonos parecidos a esto y otros más claros que los voy a mostrar ahorita al final. Pero estos fueron como los más intensos de esa gama que encontré aquí, agregándoles tiza de champán y aglutinante. Vamos a ver cómo se sienten. A veces en el pastel los colores se parecen bastante, pero cuando uno los está utilizando en la práctica no son los mismos. Este color pareciera que fuese casi el mismo, pero este color tiene tiza de champán, que se supone que lo pone más claro. Y miren cómo se mantiene el tono, ¿eh? Se mantiene, pero hay como una leve capa, no blanca, pero sí como una leve manera de sentirlo como un poco más claro. Entonces vamos a ver cómo se comporta en el papel después. Y este otro, también de la misma familia, aquí estaba. Es lo que estoy diciendo, que se ve intenso, pero se siente un poco más apagado. Se puede ver bastante, que resalta bastante en el video como tal, pero cuando uno lo está utilizando, pues uno no lo va a afincar así de fuerte como lo estoy afincando así. Uno lo va a trabajar más suave, aparte de que uno lo va a degradar con los dedos y con los otros colores, y eso va a cambiar los tonos. Cabe destacar que después voy a hacer un proyecto utilizando estos pigmentos, solamente los pigmentos que he creado, en un proyecto real. Para eso voy a hacer otro video si les interesa. Va a ser el siguiente video después de este. Y bueno, como dije, de esa misma familia, de esos naranjas y duraznos que están ahí, saqué estos tonos más suaves, inclusive uno con mucha tiza de champán, que casi se ve muy claro. Vamos a empezar a probar estos cuatro. ¿Ven? Es un color como un durazno bien bonito, pero bien clarito también. Y creo que este es el más que se ve más oscuro de todos, de esos cuatro. Después tengo este que le agregué un poco, creo que de rosado o de un poquito de rojo. Bastante parecido, pero también está bonito y se puede utilizar bastante en los retratos. Sí lo puedo utilizar bastante, perdón. Tengo este. Se parecen bastante.
pero no son el mismo tono. Eso es lo que estaba tratando de explicar ahorita, que a veces en el pastel, cuando estamos trabajando en sí ya en una obra, nosotros necesitamos un tono como que yo digo, ay, necesito un poquito más claro, pero que no sea tan claro o tan oscuro como el anterior o como el otro. Entonces uno va buscando diferentes tonos, y recuerden que en el pastel hay que tener todos los colores exactos, porque no los podemos construir, como por ejemplo en el óleo o en el acrílico. Entonces aquí los colores ya deben estar listos a la mano. Entonces es importante tener cada uno de esos tonos, aunque sea una leve diferencia, son importantes a la hora de trabajar. Tengo este más clarito. De repente por la luz no se ve, no sé si se ve mucho la diferencia, pero sí hay una leve diferencia. Ok. Está lindo también, está bonito. Este tiene más amarillo. Se le siente el amarillo. Y por último tengo este grandote que hice, que era una mezcla entre esos amarillos y bastante tiza de champán. Quise hacerlo así porque a veces lo necesito, estos colores bastante claros. Y si supieran que quedó bien bonito, me gusta bastante el color. Oh, muy bien se ve. Y es un tono que se puede degradar bastante. Cuando hablo de que se puede degradar, me refiero a esto. Voy a hacer aquí un ejemplo en este que me quedó el espacio aquí. Si por ejemplo yo agarro este tono de los fríos, que es un rosado bastante intenso que dije que me gustó bastante, y yo lo agrego aquí, lo puedo mezclar con él. Vamos a ver cómo se comportan cuando los mezclamos. ¿Ven? Muy bonito, muy linda la combinación, y se dejan mezclar muy bien. Me encanta, de verdad. Vamos a hacer otra mezcla más para que vean que se puede hacer con cualquier otro tono. Aquí estoy utilizando este violeta fuerte que dije que me había gustado bastante. Vamos a mezclarlo con este rosadito. A ver cómo se ve. Y lo mezclamos un poco. Vamos a ver. ¿Ven? Hermoso. Muy bonita la mezcla. Muy linda. O sea que sí se dejan mezclar los colores perfectamente. Han pasado la segunda prueba de los cálidos, y esta es toda la gama que construimos durante todo este proceso. Ok, para esta segunda prueba que les quiero hacer a los pasteles, como dije al principio, he dividido esta sección en estas dos partes. Aquí voy a probar los pasteles míos, y aquí vamos a compararlos con una marca reconocida, en este caso la Rembrandt. No quiero decir que mi marca sea mejor que la Rembrandt o que la marca Rembrandt sea mejor que esta. Esto simplemente es mi opinión personal de mi trabajo. Esto es la opinión personal, y esta es la apreciación de las dos texturas de estos dos grandes, de este gran, ¿cómo se dice? De esta gran marca, como es la marca Rembrandt, que me ha ayudado muchísimo durante todos mis proyectos, y le agradezco muchísimo. Yo no estoy compitiendo con nadie, yo simplemente estoy haciendo mis propios pasteles para tener el dominio propio de los materiales que utilizo. Dicho esto, vamos entonces a comenzar. Las marcas reconocidas y mi marca, bueno, que todavía no es mi marca, pero mis pasteles. Espero que en el futuro pueda convertirse en mi marca de pasteles.
Vamos a empezar con este rosado de Rembrandt, que lo utilizo bastante. Miren cómo se... Okay. Integra. Y creo que este es el que se parece más de lo que yo hice. Vamos a ver la diferencia. Es exactamente, miren esto. Es un poquito diferente, no es el mismo tono, pero lo que quiero destacar es que se trabajan casi exactamente igual. Aquí tengo otro tono, no es el mismo tono. Es muy difícil encontrar los mismos tonos en la creación de pasteles, pero bueno, más o menos ahí se parece. Y lo que quiero también, aquí está, ¿ven? Este es bastante más parecido, un poco más claro. Pero bueno, en realidad lo que quiero es mostrar la semejanza de ambos. Este es otro color de Rembrandt también. Un rosado bastante lindo. Y este es mi rosado de Johnny Torrealba. Incluso hasta lo veo más hermoso este color. No es porque sean mis colores, pero sí lo veo bien bonito ese color. Muy, muy bonito. Y miren la diferencia. Aquí está otro parecido. Los estoy usando como los uso yo habitualmente, que es así acostado. Y se ve precioso. Quisiera tener más espacio aquí para seguir probando más colores, pero este fue el espacio que creé. Entonces tengo este verde de Rembrandt que también uso mucho. Este es un verde muy lindo que yo lo utilizo mucho también con este otro verde. Los dos son de Rembrandt. Okay, este es un poco más oscuro y este es un poco más claro, pero entre los dos hacen como una especie de verde militar. Y tengo estos dos que son míos. Vamos a ver cómo se comportan. Y este. Miren, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, de verdad. Es increíble el parecido. Aquí tengo otro verde que es mío. También muy lindo, ¿ven? Miren este degradé de estos colores. Una familia de estos verdes, bellísimo, muy bello. Tengo también uno que quería probar, que es este, que ya lo tengo bien chiquitico, porque lo uso muchísimo para las pieles, se usa mucho este color, que es como, es de aquí de Rembrandt. Es como una especie de rosado quemado o algo así, de Rembrandt. Y yo tengo estos dos que podrían funcionar también. ¿Ven? Mira esto. E incluso podría ser este mismo que utilice aquí. Se parece bastante a este, ¿eh? De verdad que estoy muy conforme con los colores que he creado. Tengo este marrón también, estaba comentando. Este es de Rembrandt, que es como un poco rojizo. Para hacer mi primera prueba, yo creo que está muy bien. Este es el marrón que yo fabriqué.
Este es un poco más anaranjado. Tengo este, no se parece, y este, que creo que a uno no se parece. Siento que se parece más este, el rojizo, aunque este es un poco más seco, este marrón. Pero van por ahí por la misma familia, ¿ven? Este es de Rembrandt también. Son diferentes tonos de marrón. Y siento que no son exactamente los mismos, pero sí pueden llegar a ser de la misma familia, ¿ok? Y por último, no tengo aquí un morado violeta como tal de los Rembrandt. Tenía uno de Sennelier, pero ya se me terminó porque precisamente lo que estaba comentando al principio, de que esa marca es muy suave, entonces se acaba muy rápido. Pero bueno, por eso fue que creé estos morados que dije, estos violetas. Lo voy a hacer aquí porque ya arriba no tengo espacio. Pero lo que estaba diciendo, pues que mira este, wow, este es hermoso. Este más o menos era el que yo tenía ahí de Sennelier. Estos tonos vienen mucho en Sennelier, estos tonos así como muy románticos, muy del romanticismo. Pero en líneas generales, pues los tonos se parecen bastante. Aquí tengo otro de Rembrandt que también se parece bastante a este. A veces pareciera que fuesen los mismos, pero no son los mismos. Voy a aprovechar de meterlos por aquí para que noten la similitud. Para ahorrarte dolores de cabeza y material desperdiciado, aquí te van los puntos más relevantes que descubrí en este experimento. Mi conclusión. 1. La tiza de champán es clave, pero con moderación. Es excelente para dar cuerpo y suavidad, pero si te excedes, como todo, tus pasteles perderán intensidad de color y quedarán demasiado polvorientos o tizados al pintar. 2. Pigmento puro más aglutinante es igual a fragilidad extrema. Si intentas hacer pasteles usando únicamente pigmento con el aglutinante, la mezcla se vuelve extremadamente frágil.
parece lo contrario. Al secar y tiende a partirse o pulverizarse con nada de presión. Necesitas la carga correcta. 3. El peligro del exceso de aglutinante. Ojo, aquí el aglutinante es vital para que no se desarmen, pero si nos pasamos, pasa exactamente lo mismo que con la tiza. La barra se vuelve quebradiza, se agrieta al secar de forma acelerada y además puede crear una película brillante en la superficie que repele el papel cuando estemos trabajando. Todo es cuestión de equilibrio. Y 4. El engaño del color húmedo. Mucha atención en este punto. No te asustes si al ver la mezcla húmeda notas un tono súper intenso. Los tonos del resultado final pueden variar considerablemente del momento en que están mojados al momento en que están totalmente secos. Siempre van a aclarar un poco. Conclusión. A pesar de los retos, el resultado final vale totalmente la pena y la satisfacción de crear tus propios tonos es una experiencia única. Cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a hacer tus propios pasteles? ¿O ya los has intentado y te pasó algo similar? Bueno amigo, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado toda la información que pudimos haber descubierto en este gran tutorial que hemos creado juntos, porque gracias a ustedes es que yo puedo crear toda esta información. No sé si llamarlo que esto es el final de toda la búsqueda de investigación que he hecho durante todo este tiempo, o el comienzo. El final, porque llegué hasta la matriz de lo que era construir nuestros propios materiales, en este caso los pasteles para trabajar. Pero al mismo tiempo puedo decir que es solamente el comienzo de la investigación. ¿Por qué? Porque ya he creado el papel para las personas que necesitaban un papel o una superficie para trabajar. Puedes buscarlo en mi canal de YouTube, te lo voy a dejar por aquí en alguna parte del video, donde te enseño a hacer tu papel para trabajar con pasteles. Y si no tenías la base para crear tus propios pigmentos, bueno, aquí te la dejé también para hacértelo mucho más fácil. Espero que te atrevas a dar el paso y crear, si es necesario en tu caso, tus propias barras de pastel para trabajar. De verdad que es súper intuitivo, súper emocionante crear nuestros propios colores, conocer de dónde vienen los materiales con los que trabajamos y sobre todo crear nuevos pigmentos como estos, que son muy difíciles a veces de encontrar para nosotros los artistas que trabajamos y sabemos lo que necesitamos. A veces es difícil en el mercado encontrar cosas o llegar a ese punto exacto de lo que estamos buscando. Espero que te haya gustado el trabajo que realizamos, que lo apliques en tus trabajos, que lo apliques en tus proyectos, y si es así, déjame en los comentarios, déjame un like si te ha gustado, me ayudaría de mucho a hacer crecer mi canal y a seguir creando contenido para ti. Espero que si tienes alguna duda me lo dejes en los comentarios, como te dije. Y pues espero que haya una próxima oportunidad, y si es así, pues nos veremos en la próxima. Chao, chao.